publicó Marcelo Ebrard. Y virando a final en un Airbus 320 de Volaris. Contrario a todo lo que se pensaba, es funcional manejar los tres aeropuertos al mismo tiempo. Porque ahorita la Ciudad de México y Toluca no están detenidos, los tres aeropuertos están operando. Pero no es Volaris, es Viva Airbus. Es un avión de Viva Airbus. Ya nos consta. Aeronacia 005. Bueno, pues ahí claramente podíamos escuchar que decían que ninguno de los aeropuertos había suspendido actividades, algo que se manejó obviamente como una noticia falsa, como una fake news, que decían, sí, ya tenemos pista en el Felipe Ángeles, pero el aeropuerto Benito Juárez tuvo que suspender actividades como el aeropuerto de Toluca. Bueno, pues ahí se desmiente una de las fake news. Y déjeme precisamente saludar con este tema para escuchar su opinión y su análisis a Renata Turrent, asesora en políticas públicas y, más importante, amiga de estos espacios libres como el viento. Querida Renata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Vicente, ¿cómo estás? Hola a ti y a todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Oye, no exagero al decir que les ha ardido mucho a los de la oposición, a los odiadores de la 4T, esta inauguración de la pista. Híjole, desde los medios de comunicación, desde la política, desde todas las trincheras, con todo y contra todo. Como desquiciados, con todo respeto, pero lo que leías ahorita, el tuit que leías ahorita, a mí me dio risa cuando estaba escuchándolo, porque qué incongruencia, ¿no? De pronto hablan sobre como si esto ya no fuera, el aeropuerto ya no fuera tema, cuando el tema del aeropuerto de Texcoco fue su tema principal por un año entero, ¿no? Y de hecho lo sigue siendo. Entonces, ¿cómo un aeropuerto lleno de corrupción sí era tema y de pronto este aeropuerto entonces ya no es tema, ¿no? O sea, este aeropuerto es una distracción al resto de los problemas del país. Pero es que no pueden ser, las dos cosas no pueden ser ciertas, porque hace un año o hasta ayer seguían hablando del aeropuerto de Texcoco como si fuera el gran tema nacional, y de pronto la alternativa a este aeropuerto, que es el Felipe Ángeles, de pronto ya no es tema, ¿no? Y es una cortina de humo para tapar lo demás. Bueno, entonces, ¿por qué estuvieron insistiendo en un aeropuerto nuevo por los 2 años que van de gobierno, ¿no? Es un poco ilógico su planteamiento. Y no solo él, ¿no? No sé si vieron el tuit de Gonzalo Hernández de Icona, que es uno de los opositores más, digamos que critica todo, ¿no? O sea, no es esos opositores que no son serios porque no pueden encontrar, según ellos, absolutamente nada del gobierno. Así como a nosotros nos llaman focas aplaudidoras, que por cierto, pues es una falacia, porque tanto tú como yo, como en este espacio, cuando hay cosas en las que no estamos de acuerdo, ahorita hablabas de lo del el candidato a gobernador de Guerrero, no estamos de acuerdo, lo hemos expresado, ¿no? Tenemos críticas tanto con Morena como con el gobierno, pero esta gente que es opositora, jamás en la vida, todo es criticar, ¿no? No hay absolutamente nada que puedan reconocer. Y entonces, no sé si vieron su tuit, pero él pone, hoy aterrizó un avión comercial sin pasajeros en una pista donde han aterrizado aviones desde 1952. Como siempre, el mensaje es más importante que el contenido. Y yo me reía así como que decía yo, no puede ser que esta gente tenga tanta rabia por la inauguración del aeropuerto, y como tú bien decías, ¿qué va a pasar el día que los vuelos comerciales y que tú y yo y la gente pueda acudir al aeropuerto, ¿no? Van a enloquecer si ya de por sí ahorita están así. Y bueno, pues el aeropuerto, como decía yo al principio de la intervención, el aeropuerto de Texcoco fue un símbolo para ellos de oposición desde el mero principio, y dicho sea de paso, un símbolo pues que además de todo representa un monumento a la corrupción, híjole, casi que más que la estela de luz esa horrenda que hizo Calderón, ¿no? Que es como un monumento a la corrupción. Bueno,
era un símbolo y a su vez un símbolo de la oposición, pero que representa todo lo que fue el gobierno del PRIAN por tantos años. Corrupción, gasto público a lo loco, es como muy representativo de quiénes son. Y ahorita, si me lo permites, quisiera abordar un poco el tema de los militares y de la construcción de los militares del aeropuerto. Claro que sí, pero antes déjame preguntarte, ¿qué piensas de esto que se hizo tendencia, el chairopuerto? Como si fuera... Pues a mí también me gusta mucho. Me encanta, es que es muy simpática la oposición, ¿no? Que se les sale el clasismo todo el tiempo. No sé, también digo, esto no es del aeropuerto, pero no sé si viste, si vieron el tuit de Ángeles Mastreta del Banco del Bienestar. Profundamente clasista su tuit. Y aquí nuevamente, ¿no? Nos tratan de insultar con lo del aeropuerto, sacando su coraje y su oposición profundamente clasista, llamándonos chairos de manera despectiva. Y al final de cuentas, la palabra chairo, que de inicio fue una forma de atacarnos de manera despectiva y de manera, pues sí, bueno, muy déspota, muy clasista. Y nosotros, los que nos consideramos bueno, que apoyamos la Cuarta Transformación y el presidente, acabamos agarrando esta palabra de chairo con mucho cariño, ¿no? A mí, yo con gusto me digo chaira, de hecho, digo que ojalá que mi hija sea una chairita, y bueno, pues este chairopuerto a mí me encanta, pues, bienvenido, ¿no? O sea, ellos siguen sacando su coraje y su clasismo, y creo que nosotros lo hemos aprendido a tomar con filosofía y con gusto de pertenecer a este 70% de la población, que siempre hay que recordar al público que Twitter es una cosa y la República Mexicana es otra, ¿no? En Twitter pareciera que somos tres locos los que apoyamos a López Obrador, y es falso, ¿no? Es el 70% de orgullosos chairos. Lo aceptamos como ellos no aceptan su realidad fifí. Entendió el que entendió. A ver, hablemos de militares, pues, querida Renata Turrent. Claro, creo que vale la pena abordar un poco el tema de por qué los militares están metidos en el aeropuerto, ¿no? Porque creo que una de las críticas válidas, aquí sí, no de la oposición rabiosa que nada más critica por criticar absolutamente todo, creo que una de las preocupaciones válidas de algún pequeño segmento de oposición seria que tenemos de pronto algunos periodistas es la sobreutilización del ejército o de las Fuerzas Armadas en el proyecto de nación del presidente. Y esto incluye la construcción del aeropuerto. Y creo que es una crítica válida o un tema que por lo menos se tiene que tener en el radar, porque sí, la sobreutilización de las Fuerzas Armadas en cualquier proyecto de nación de pronto puede dar miedo, porque si bien nosotros aquí confiamos en el presidente, pues no sabemos si de pronto un Felipe Calderón, toco madera y que 1000 veces nos pueda llegar a volver a pasar, y al darle tanta fuerza a las Fuerzas Armadas, bueno, pues puede dar miedo, ¿no? Sin embargo, creo que también hace falta entender un poco el contexto de Latinoamérica en general y cómo las Fuerzas Armadas han sido instrumentales en la caída de gobiernos de izquierda. Y en este sentido quisiera recordar que el presidente López Obrador es un gran conocedor de la historia, no solo de México, sino de Latinoamérica, y que entiende que las Fuerzas Armadas pueden jugar un papel opositor muy fuerte en un gobierno o en un régimen de izquierda. Lo hemos visto en el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Sobre todo, además de todo, que en un contexto en el que las Fuerzas Armadas desde la guerra de Calderón habían tomado un papel muy importante en la vida pública. Es falso que solamente ahora las Fuerzas Armadas son una pieza muy importante en el Estado mexicano. Es falso. Desde Felipe Calderón, que empieza su guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas entran a hacer labores de seguridad y se convierten en una pieza muy importante para bien, desde mi punto de vista y con todo respeto para las Fuerzas Armadas, pero con Calderón y con Peña, pues con muchas violaciones a derechos humanos. ¿Y qué hace el presidente? Dice, no los puedo sacar de pronto, es imposible quitarles el poder de pronto. ¿Qué hago? Bueno, busquémosles trabajos que sean relevantes para la vida pública del país,
pero que ayuden a construirlo y no a seguir en esta dinámica de violación a derechos humanos como había pasado en los 2 sexenios anteriores. Entonces yo creo que si bien se tiene que vigilar la actuación y qué tan involucrada están las Fuerzas Armadas en el proyecto de nación, en la vida pública del país, en este sentido creo que se ha buscado un espacio muchísimo más sano para las Fuerzas Armadas, como es la construcción del aeropuerto, como es el plan de N3 ahora con el COVID, como la Guardia Nacional va a ayudar con la vacunación. Estas son labores muy loables que creo que pueden ayudar a construir confianza, que dicho sea de paso se tiene mucha confianza en el ejército, el pueblo mexicano confía mucho, es una de las instituciones más confiadas, en las que más se confía, pero una labor de construcción social mucho más valiosa que lo que se estaba tratando de convertir las Fuerzas Armadas en los sexenios anteriores. Así es. Oye, querida Renata, ¿y por qué no hablamos de La Escuela es Nuestra? Ay, me encanta. Es un proyecto que a mí me encanta. Hoy el presidente le preguntaron un poco al respecto y sacaron un video que yo ya había visto cuando lo sacaron, pero no me acordaba esta parte cuando, como le pregunta a las 2 mujeres, a la tesorera y a la directora, que qué habían hecho. No me acordaba de esta parte. Sé que sí lo habían sacado, pero no me acordaba. Y una casi en lágrimas platica que pues no había cerca, que habían tenido que eran con palitos y muestran cómo lo habían cercado ahora. Que habían pintado por dentro y por fuera, habían cambiado las ventanas, se veía un caminito que no lo mencionó, pero se veía un caminito precioso hacia las escuelas, hacia los edificios, y se ve esta política pública de involucrar a la gente que siempre había estado fuera de la vida pública o que la habían dejado fuera de la vida pública, porque durante el periodo neoliberal se tenía la falsa idea de que la política solamente era para los tecnócratas y los que habían ido a escuelas fifís en el extranjero y los que sabían hablar con palabras elegantiosas y que habían ido a Harvard, y se había dejado al pueblo fuera de la política, y ahora el presidente casi en todas sus políticas públicas trata de meter a la gente en la vida pública y cómo construir el país, y creo que la escuela es nuestra es uno de los mejores ejemplos de cómo involucrar a la gente que había estado fuera de la vida pública en las políticas públicas para mejorar la educación pública del país. Y quién mejor que los padres y madres de familia para mejorar la escuela. Claramente el incentivo que tienen los padres y madres de familia para que este dinero sea bien utilizado es altísimo. Y no solo eso, además de todo, hacen este vínculo entre el gobierno, el Estado, convierten a la población en el Estado mexicano también, ¿no? Porque están siendo parte de la construcción de una mejor educación pública. Entonces, a mí me parece un proyecto bellísimo, que me encanta que se retome, porque creo que no se le da la publicidad suficiente. Querida Renata, si me permites plantearte un tema para cerrar, quiero escuchar tu opinión. Permíteme, por favor, y sé que va a ser con una sonrisa en el rostro. De acuerdo a un estudio de opinión de la plataforma Polls.mx y la empresa demoscópica UPAX, Morena lidera las preferencias para la renovación de la Cámara de Diputados, posicionándose con 35% y sacando una ventaja de 11% a la alianza formada por el PRI, PAN y PRD. Imagínense ustedes, ni juntos PRI, PAN, PRD alcanzarían a Morena para la renovación de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Y no solo eso, de acuerdo a un estudio de opinión de la empresa demoscópica Massive Caller, Morena se encuentra arriba en las preferencias electorales en por lo menos 11 de las 15 gubernaturas que serán renovadas en las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Cómo ves, mi querida Renata Turrent? Pues me adivinaste la sonrisa. Aquí el auditorio, tu auditorio sabe bien que yo pues apoyo al presidente y dónde me posiciono, y nuevamente siempre creo que es importante recordar que esto, más que un acto de propaganda o de aplausos de foca, es un ejercicio de honestidad. Todo el mundo tenemos preferencias políticas, ideológicas, y creo que es mucho más sano decirlas abiertamente y que el público decida cómo lee nuestras intervenciones. Y en este sentido, pues mira, yo creo que, por supuesto, celebro estas
encuestas. Claramente no sabremos qué pasa y las encuestas de pronto fallan, pero tengo confianza en que Morena pueda ganar tanto el Congreso, que es importantísimo para poder seguir con la Cuarta Transformación, como ojalá que más de esas 11 gubernaturas, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo, siendo autocríticos con el partido con el que milito y por el que voto, creo que mucho de esta aprobación a Morena todavía tiene el impulso claramente del presidente López Obrador, y que tenemos esta ventaja gracias al trabajo que ha hecho el gobierno federal, pero que muchos de los asuntos internos de Morena han causado muchísimo daño y pueden seguir, sobre todo si no los mejoramos, pueden seguir causando daño. Es el caso de el posible gobernador de Guerrero, que yo aquí sí quisiera dar mi opinión. Estoy totalmente en contra de su gubernatura. Entiendo que es mucho más complejo de lo que parece, porque no tiene un juicio, entonces podría él decir que se le están violando sus derechos políticos. Sin embargo, creo que no podemos equivocarnos, porque algo que nos diferencia del PRIAN, PRD, MC y toda esa bola que se junta ahora es que justamente decimos que no somos iguales, y tiene acusaciones muy serias. Entonces este tipo de errores, desde mi punto de vista, dentro de Morena, creo que no pueden seguir pasando si queremos seguir teniendo este porcentaje tan alto de aprobación. No podemos seguirnos colgando del trabajo del presidente, sino se tiene que construir, y para construir no podemos tener errores de este tamaño o decisiones pragmáticas que hacen un daño moral tan fuerte, sobre todo a las compañeras que militamos en Morena. Pues qué fuerte declaración la que haces, porque si hay alguien que abiertamente ha sido chaira, pues eres tú, y toma más relevancia, pues, cuando Renata Turrent dice: hay que hacer una autocrítica, hay que criticarnos hacia el interior, y ojalá que tu voz sea escuchada, querida Renata. Cerremos invitando a la gente para que precisamente lean tus opiniones en redes sociales. ¿En dónde te encuentran? Claro que sí, querido Vicente. Me encuentran en Twitter, @rturrent, en Twitter y en Instagram, y acabo de abrir mi Facebook. Me pueden buscar como Renata Turrent. Ténganme un poco de paciencia, que no estoy tan activa porque, como saben, acaba de nacer mi bebé, tiene apenas 5 semanitas, entonces estoy un poco lenta todavía, pero poco a poco voy regresando a opinar. Eso, mi querida Renata, te mando un abrazo y siempre mi solidaridad para que sigamos hablando sin censura. Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti, a todo el auditorio desde casa. Cuídate y saludos a Renatititititita. Bueno, vamos a otros